Tenemos un ejemplo aquí de la palabra del Señor, ejemplo de Pablo y Silas orando y cantando al Señor aun cuando estaban en la cárcel. Pudiéramos hacer eso cada uno de nosotros, que estemos cantando, que estemos orando al Señor cuando estemos encarcelados, cuando hayamos sido golpeados, cuando hayamos sido apedreados por causa del Evangelio, por causa de testificar de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, del verso 22 al verso 26. Hechos 16, verso 22 al verso 26, que dice de la siguiente manera. Verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Qué ejemplo tan maravilloso aquí de Pablo y de Silas, poder disfrutar de la presencia del Señor. Ellos venían de ser azotados. Dice la palabra del Señor que fueron azotados mucho, según lo que relata el texto de la palabra. Fueron azotados, les pusieron cepos en sus pies para que no escaparan, pero ellos nos echaron a perder, pero ellos no dijeron, nos echaron a llorar y decir: Señor, pero ¿y por qué? Si mira, Padre, que estamos predicando de tu palabra y aquí nosotros presos, y aquí ¿quién nos puede ayudar a cada uno de nosotros? Sino que más bien ellos dicen que alabando, cantando, orando al Señor, disfrutando de la compañía de papá, disfrutando, estamos presos físicamente, pero internamente nosotros somos libres en el nombre de Jesús. Y esa es la convicción que cada uno de nosotros debe de tener, que en medio de la adversidad podemos disfrutar de esa compañía, de la presencia del Señor, y dejarnos arropar por el abrazo del Maestro, sentir su presencia. Y es ahí cuando somos más que vencedores, cuando reconocemos que la compañía del Señor está con cada uno de nosotros. Yo le pregunto en esta hora, ¿cuál es su actitud en medio de la adversidad? ¿Cuál es su actitud cuando de repente se siente preso? Está en alguna circunstancia adversa, está en algún problema o en alguna enfermedad que clínicamente no hay solución, pero yo le digo que confíe en el Señor, porque el Señor es todopoderoso, porque para Él no hay nada difícil, porque para Él no hay nada imposible. En Dios nosotros somos más que vencedores en Jesús, aleluya. También otro ejemplo de la palabra del Señor es el mismo Señor Jesucristo disfrutando de la compañía del Padre Celestial. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo disfrutando de esa compañía del Padre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del verso 36 al verso 45, vamos a leer la palabra. San Mateo 26, del 36 al 45, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo:
mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Cuál fue la actitud que tomó el Señor Jesucristo al saber que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado en la cruz del Calvario por nuestras faltas y por nuestros pecados? Fue disfrutar de la compañía del Señor. Se iba a un lugar solo, a un lugar aparte, pero ¿sabe qué? A fortalecerse. Padre mío, esto es duro, Señor, lo que me espera. Esto es difícil, Padre, le dijo, pero yo sé que si tu compañía, si tú estás conmigo, voy a poder vencer por la humanidad. Y ese es el mejor ejemplo que nos muestra la palabra del Señor cuando el Señor Jesucristo disfruta de la compañía del Padre Celestial para afrontar, ¿sabe para qué? Para pagar el precio de los pecados de toda la humanidad, para pagar los pecados de todos los televidentes, para pagar los pecados de los radioescuchas y para también cancelar el acta de los decretos de toda la congregación aquí presente. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros podamos aprender de ese ejemplo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, le dijo, pero que no se haga mi voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. No importa que mi cuerpo sienta, no importa que mi cuerpo sea quebrantado, pero yo estoy dispuesto a ir a la cruz del Calvario y entregar mi vida en rescate de la humanidad. Esa es la actitud que cada uno de nosotros tenemos que tomar, disfrutar de la compañía del Señor. Dígale ahí a su vecino, tienes que disfrutar de la compañía del Señor Jesús. En medio de esa adversidad, disfruta de la compañía del Señor. No estás solo, dígale, no estás solo. El Señor está contigo. También en esos momentos de adversidad es cuando más cerca debemos estar de la presencia del Señor. Es cuando más cerca, en la adversidad, no tenemos que alejarnos de la presencia del Señor. No tenemos que huir, sino más bien venir delante de Él, postrarnos, arrodillarnos, adorarnos, hasta que veamos la respuesta de Dios a nuestro favor. Dice el Salmo, capítulo 18, versículo 6. Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz. ¿Qué dice ahí? Oyó su voz el Señor. ¿Va a oír su voz el Señor? Amén. Dice, Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. O sea que el Señor está atento a la oración de sus escogidos. ¿Cuántos creen eso? Que la oración del Señor está atento, Él está presto a escuchar el clamor de sus hijos. Él está atento a ayudarnos en nuestras adversidades, a ayudarnos en nuestras circunstancias, por muy difícil. Quizá usted crea que no hay salida, quizá usted crea que no hay solución.
para ese problema, para esa deuda, para ese hijo que está extraviado. Usted está diciendo, no tengo solución, pero en Cristo Jesús le quiero decir que hay esperanza. Cuando nosotros clamamos delante de Él, verdaderamente vamos a ver la gloria, vamos a ver la respuesta de Dios manifestada a nuestro favor, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, y yo lo creo en el nombre de Jesús, porque Él es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso, aleluya. Amén. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Esa es la seguridad que cada uno de nosotros tenemos que tener. No debemos alejarnos del Señor y no debemos de querernos resentir y venirle a reclamar al Señor. Mira, Señor, pero si antes yo no tenía tantos problemas, pero una vez que me acerqué a ti, tengo dificultades. Es muy importante entonces que disfrutemos de la compañía del Señor, que nos acerquemos a Él para ver su respuesta. Hay que reconocer que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón. El Señor está cercano a aquel corazón contrito, a aquel corazón humillado, a aquel corazón que se postra, que se desgarra delante de la presencia del Señor. Cercana está la respuesta del Señor. ¿Sabe por qué eso lo digo? Porque yo he experimentado la presencia del Señor. Yo he experimentado su respuesta en aquellos momentos más duros, en aquellos momentos más difíciles, cuando he pasado problemas económicos, me he clamado al Señor y he visto su respuesta, he visto su provisión. No se lo estoy diciendo porque me lo han contado, sino porque he experimentado la presencia del Señor, he experimentado su respuesta. Salmos capítulo 34, verso 17 al verso 19. Salmo 34, verso 17 al verso 19. Me acompaña, por favor, a la cuenta de 2. 1, 2. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas, muchas quizás puedan ser sus aflicciones, pero de todas ellas le librará el Señor. Dígale ahí a su vecino, en tu aflicción el Señor te libra, el Señor te guarda. El Señor es nuestro socorro. El Señor es nuestro refugio. Amén. Aleluya. Santo es el Señor, digno de recibir toda la gloria, toda la honra. ¿Sabe qué hay? El aspecto número 2 a compartir es aprendiendo a confiar en el Señor siempre. Dígale ahí a su vecino, siempre tienes que confiar en el Señor. No cuando solo tenga llena la refri, dígale. No solo cuando hay abundancia. No cuando hay trabajo. No solo cuando hay sanidad y no hay enfermedad. Siempre tenemos que confiar en el Señor. Cada instante, cada momento debemos de afirmar y de confiar en el Señor. Isaías 44, versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. 2. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, por causa de testificar de la palabra del Señor, dice la palabra del Señor ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, del verso 22
al verso 26. Hechos 16, verso 22 al verso 26, que dice de la siguiente manera. Verso 22. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Tenemos un ejemplo aquí de la palabra del Señor. Ejemplo de Pablo y Silas orando y cantando al Señor aun cuando estaban en la cárcel. Pudiéramos hacer eso cada uno de nosotros, que estemos cantando, que estemos orando al Señor cuando estemos encarcelados, cuando hayamos sido golpeados, cuando hayamos sido apedreados por causa del Evangelio.